¿Qué se refiere el libro de Isaías 53? El capítulo 53 de Isaías se refiere al pueblo de Israel. Porque si tú lees todo el libro de Isaías, cada vez que habla del siervo, se refiere al pueblo de Israel. Isaías 41, Isaías 49, Isaías 45. En el capítulo 53 habla del mismo siervo. Esta postura que plantea Jacob sobre el siervo sufriente de Isaías 53 es una más de las tantas que hay en el judaísmo. Otra postura popular dice que el siervo sufriente de Isaías 53 es el rey Ezequías. Por ejemplo, dentro de la literatura del judaísmo hay también unos midrashim que reconocen la frase "fue herido por nuestras aflicciones", hablan de las aflicciones del Mesías. En el Pesquita Rabati, un comentario rabínico presenta al Mesías como uno que, antes de la creación, consintió en sufrir por los pecados de las almas de los hombres para redimirlos. O el Zohar, un libro del siglo XIII que interpreta el pasaje de Isaías 53, donde dice "ciertamente llevó en nuestras enfermedades", reconoce que el Mesías lleva todos los dolores y castigo de Israel. La misma interpretación da el Midrash Tanjumá, compilado a fines del siglo IV. Vemos que las autoridades rabínicas han estado al tanto de las claras enseñanzas de las escrituras concernientes al Mesías sufriente que moriría. Pero antes de decirte mi argumento, quiero aclararte que estoy defendiendo al Mesías bíblico, ese anunciado por todos los profetas de Israel y el que va a traer la redención a Israel y al mundo, ese anunciado en Génesis 3:15 y esperado por todos los personajes bíblicos. Y no estoy defendiendo a ese personaje que inventó siglos después la teología cristiana, me refiero a ese Cristo aristócrata, vestido con una toga romana cual patricio, que estaba en contra del pueblo de Israel y en contra de la ley de Moisés. Ese candidato a Mesías que promueve los seminarios cristianos es un personaje de ficción, que por su antisemitismo se descalifica automáticamente a sí mismo como Mesías. Aclarado esto, avanzo con mi argumento. Acá Jacob dice que cada vez que el libro de Isaías habla del siervo, se refiere al pueblo de Israel. Es correcto en estos versículos que él cita, pero impreciso en los demás versículos que no cita. Si leemos el capítulo 53, verso por verso, es claro que usa el singular en todo el tiempo. Además que hay testimonios en el mismo libro de Isaías que usa la misma palabra siervo, que es la palabra hebrea Obed 5650 del Strong, en la cual hace referencia a otro siervo y no es el pueblo de Israel. Isaías 23, Dios lo presenta a Isaías como su siervo. Isaías 45:1, Dios presenta a otro siervo, a Ciro, su ungido rey de Persia, quien ayudaría a retornar a los judíos del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Por lo tanto, a afirmar que en todo Isaías siempre es Israel el siervo, cae por su propio peso. Vemos entonces que en Isaías 53 versículo 2 se introduce un siervo diferente, porque dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Dice que no hay parecer ni hermosura en él para que no le deseemos. Esto nos conecta directamente con 1 Samuel 11, que dice: y saldrá un renuevo del tronco de Isaí, una rama brotará de sus raíces, y el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Leímos: y saldrá un renuevo del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, de quien vendría el Mesías. Escucha esto: el profeta Isaías usó para la palabra renuevo netzer, que significa rama o renuevo. La profecía estaba especificando el lugar de donde viviría el Mesías. El pueblo de Nazaret es la palabra netzer con la terminación femenina designada por la letra tav. Así que la razón especial para el uso de netzer de parte de Isaías viene a ser un juego de palabras. El Mesías habría de ser una rama y también habría de vivir en el pueblo de Nazaret, es decir, un netzer de Nazaret. Mateo 2:23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hay un juego de palabras que en el español no entendemos. Pero Jacob acusa de que el apóstol Pablo no sabe leer hebreo. Mágicamente él no vio este juego de palabras en hebreo, ¿no? Más evidencias, hermanos. Fíjense en todos estos pasajes que usan el mismo lenguaje. Yo traigo a mi siervo, el retoño. Y en esta porción de Isaías habla de que el heredero del trono de David sería salvación para el mundo entero. En esa misma porción habla de que levantará bandera y reunirá a las naciones. Esto no es un acto que pueda hacer el pueblo de Israel aislado. Es necesario que esto lo haga Dios a través de su Mesías. Y cuando leímos en la porción que decía que iba a ser como una planta tierna, pero a raíz seca, que no tendría forma, ni belleza, ni hermosura para que no le deseemos, a diferencia de David, inicialmente no traería una corona de oro, sino un cruel castigo. En lugar de ser la rama hermosa y gloriosa, se vestiría primero con las siguientes ramas: coronas de espino, tejidos por los soldados romanos. O como dice Miqueas, con una vara herirán al juez de Israel. Hermano cristiano, usted conoce al Mesías que vino al mundo hace 2000 años, pero desconoce ese mismo Mesías que estaba ahí encriptado en la Torá, ese mismo que Pedro dijo que estaba desde antes de la fundación del mundo, o que Pablo en Colosenses dice que era un misterio oculto en las Escrituras desde tiempos antiguos, o que el mismo Jesús dice que Moisés habló de él, y no deja dudas de esto cuando le responde a sus discípulos en Lucas 22:44. Esto es lo que os decía cuando todavía estaba con vosotros,
que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sabía usted, hermano, que Moisés era un profeta? ¿Y usted sabe que el libro de Isaías nos manda a leer a Moisés? Porque acá en Isaías dice que Dios nos anuncia el fin desde el principio. Entonces acá Isaías nos está mandando a Génesis. Vamos al principio, Génesis 1:1. Allí Moisés, inspirado por Dios, nos anuncia el fin desde el principio. La primera palabra de la Biblia en hebreo es Bereshit. Bereshit es una palabra compuesta por dos palabras. Be, que significa dentro de, en, con, por medio de, por causa de. Y Reshit, que significa primero, en lugar de tiempo, orden, rango, primicia. Además proviene de la palabra Rosh, que es cabeza, que hace referencia al liderazgo. Por lo que entonces la primera palabra de la Biblia se traduciría algo así como por causa del principal. Ya que Yeshua está implícito en Génesis 1:1, entendiendo que Reshit es cabeza, el principal, leamos a Pablo como lo dice exactamente igual, pero con otras palabras. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Él es la cabeza del cuerpo de la congregación. Ahí la palabra cabeza es Reshit. Y así es como en cada versículo de Isaías 53 le podría mostrar cómo él es el Mesías que va a cumplir la función de Goel, es decir, redentor de Israel y el mundo. Pero vamos a algunos versículos concretos, si no nos tomaría horas esto. 53:8 dice, por las transgresiones de mi pueblo fue herido. Si el siervo fuera Israel, significa que Israel fue herido por Israel por los pecados de Israel. No tiene sentido. Todo Israel, como el mundo entero, está bajo pecado. Y en la ofrenda sacrificial por el pecado, el que cargaba con el pecado tenía que ser alguien separado del pecador. La ofrenda sustitutiva y la expiación se presentan gráficamente en estos capítulos. Fíjense que en el versículo 8 dicen que fue cortado de la tierra de los vivientes por mi pueblo. Pero en el versículo 10 aparece vivo. Es claro que esto es obra del Eterno, y habla de que vivirá sus días sin fin. Resumiendo, el siervo sufriente de Isaías 53 es una persona que acepta voluntariamente el sufrimiento y la transferencia de culpabilidad jurídica, y se responsabiliza también de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Herido fue por nuestras transgresiones, y con su llaga fuimos curados. El Señor puso sobre él la inequidad de todos nosotros, por la transgresión de mi pueblo fue herido, y pondrá su alma como ofrenda por el pecado. Dios no acepta sacrificios humanos. Si el Salmo 116 dice que estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos, ¿cuánto más será el ser humano más santo que haya bajado a la tierra? Y tampoco encaja con Jesús. Dice 53, dice que no va a abrir la boca mientras lo matan. Jesús abrió la boca muchas veces mientras lo mataban. Jacob, ¿desde cuándo Israel permaneció silenciosa en su opresión? Ciertamente no lo fue cuando fue llevada cautiva a Babilonia. Tampoco se quedó callada cuando fue oprimida por los griegos, sino más bien se levantó bajo el liderazgo de los macabeos. Tampoco se quedó callada bajo el gobierno romano, ni cuando fue llevada a la dispersión. Israel hasta este día ha sido verbal y no ha tenido reputación de sufrir en silencio. Y es verdad que Yeshua no cayó, pero no cayó ante las injusticias del poder político religioso corrupto del siglo I. Pero sí cayó por amor, para recibir todas nuestras transgresiones sobre él. Como dice Sofonías 7:17, el Dios Altísimo en su gran amor guardará silencio. Mateo 27:13. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?, le preguntó Pilatos a Jesús. Y Jesús, que nunca tuvo pecado y tenía motivos de sobra para defenderse, versículo 14 dice que Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 26:59. Ni los sacerdotes ni el concilio encontraron falso testimonio contra Jesús. Versículo 62. El sumo sacerdote se levantó y le preguntó, ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio. Pero después de eso Jesús habló. Claro que habló, porque en el versículo 63 el sumo sacerdote lo pone bajo una maldición de juramento, que está en Levítico 5:1, que si un individuo está bajo un juramento y es testigo porque vio o sabe algo, si no se presenta a declarar, cargará su culpa. Jesús ante sus acusadores fue ciego, sordo y mudo, como dice Isaías 49:18. Oíd, oh sordos, y mirad vosotros, oh ciegos, para que veáis. Mas, ¿quién es el ciego sino mi siervo? ¿Y quién es tan sordo como mi mensajero que envío? ¿Quién es tan ciego como el que debe ser perfecto y ciego como el siervo del Señor? ¿Y cómo sabemos que era el Mesías? Porque Dios lo vindicó y lo resucitó al tercer día, como prueba de que así seremos nosotros también resucitados. Como bien lo dice en Oseas 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, Él nos hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Jesús es el buen pastor de Zacarías 11. Él es el buen pastor, el siervo sufriente de Isaías 53.